que no creo que podamos terminar hoy, por supuesto, pero en caso de faltar, terminamos entonces la próxima clase y empezamos ya la parte de fluidos, parte final. ¿Ok? Muy bien, entonces ya habíamos hablado de calor y temperatura. Calor es la energía interna de un cuerpo, la medida, es una medida, el calor es una diferencia de energía interna. Aquí voy a decirle, voy a aprovechar la lámina para decirle, no confundir los términos, energía interna, calor y temperatura. Son tres cosas relacionadas, pero diferentes. Energía interna es la energía producida por el movimiento atómico interno del sistema. En el caso nuestro, movimiento atómico, movimiento celular. Calor es la diferencia que ocurren en esos movimientos. Y temperatura es una medida de esa energía. ¿Ok? No confundir, por favor. Las escalas son Fahrenheit, Celsius y Kelvin. La que usamos es la Kelvin, que son 273 grados bajo cero. ¿Ok? BTU, si usted ha analizado su aire acondicionado, sabrá que es de 20, 10, 5, no sé, BTU. Y la gente usa, ¿cuánto? Voy a comprar un aire, ¿de cuántos BTU? ¿Pero qué es un BTU? Pregúntelo. Por lo general la gente va a ignorar qué es un BTU. Bueno, es la cantidad de calor necesaria para cambiar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua. Está en Fahrenheit y está en libra porque esos equipos se hacen en el norte. Entonces, la cantidad de calor para cambiar en 1 grado Fahrenheit la temperatura es entonces lo que se conoce como BTU. ¿Existe el frío? ¿Existe realmente el frío? No, existe la ausencia de calor. Claro, en física no existe el frío, ¿ok? Como no existe la oscuridad, lo que hay es ausencia de luz, ¿ok? Eso físicamente, ¿ok? Por supuesto, la sensación que nosotros tenemos, que ya vamos a ver cómo se producen esas sensaciones por ausencia de calor, es lo que nosotros denominamos frío. Y vamos a ver, inclusive hacia el final de esta presentación, que realmente nuestros sentidos no detectan olores ni sabores. Todo lo que nosotros detectamos con los sentidos, con los 5 sentidos, más los propioceptores, nociceptores, termorreceptores, etcétera, etcétera, porque hay más de 5, se transforma en una señal eléctrica. Es decir, cuando la luz, la imagen da en la retina, entonces se produce un gradiente químico en los conos y bastones que permiten transformar esa intensidad luminosa en una corriente eléctrica. Y lo que viaja hasta el cerebro, hasta la zona visual, a la corteza visual, cada uno de los 5 sentidos tiene un área en el cerebro. Tenemos el área somatosensitiva, el área olfativa, el área gustativa, el área visual, en la corteza cerebral. Pero lo que llega allí es un potencial de acción. Es decir, es una señal eléctrica que nosotros ya nos hemos habituado a identificar de cierta manera. Entonces, por supuesto, cuando comemos pollo, creemos que comemos pollo, porque ya hemos identificado ese sabor como pollo. ¿Ok? Pero nuestro cerebro no está recibiendo el sabor del pollo. Lo que está recibiendo es una señal eléctrica. Parece confuso, pero no lo es. Así funcionamos. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos en la piel termorreceptores, terminaciones nerviosas libres,
o asociadas a los corpúsculos de Creus o de Ruffini que detectan ausencia de calor. Y eso lo transforman en una señal eléctrica que viaja hasta el hipotálamo, que es el centro de la temperatura en nuestro cerebro. Un área de aproximadamente el tamaño de un guisante, ubicado en la silla turca. Es decir, trace una línea en su frente, otra en su sien, donde ambas líneas se encuentran. Eso se llama la silla turca. ¿Ok? Estos son transformaciones, esto era para tercero, y yo no se lo voy a decir a estas alturas cómo se transforma Fahrenheit a grado, tampoco se lo voy a preguntar, ¿no? Se supone que esto ya usted lo sabe. Hay tres formas de conducción del calor: convección, conducción y radiación, ¿ok? Convección es siempre que haya aire. Conducción tiene que haber un objeto que transmita el calor. Y radiación, una fuente de radiación, obviamente. Entonces, acá están explicaciones, usted lo va a leer posteriormente. Nosotros vamos entonces a los termorreceptores, que básicamente son los corpúsculos de Krauss y de Ruffini, y las terminaciones libres. ¿Okay? Ellas están ubicadas en la dermis, y obsérvese entonces que transforman la ausencia de calor. Ellas trabajan en un rango de temperatura y transforman eso en una señal eléctrica que va a viajar después a través del asta posterior de la columna, vía neuronal, hasta el tallo y posteriormente hacia el hipotálamo. Entonces, nosotros todo lo transformamos en señales eléctricas, como puede ver. Ellos funcionan en un rango de temperatura. Por abajo de ese rango, o por arriba de ese rango, la estructura se destruye. Entonces, ya usted no está sintiendo frío ni calor, lo que está sintiendo es dolor, y lo que se están activando son los nociceptores, que son los receptores de dolor. Ellos envían la señal a través de dos tipos de fibras, rápidas y lentas. ¿Okay? Entonces hay varios tipos de dolor. ¿Okay? Ese es otro tema. Entonces, la forma, el mecanismo de trabajo, como cultura general, es que captamos la ausencia de calor, transmitimos a través del asta posterior y después viaja a través de las neuronas de relevo hasta el tallo, y del tallo entonces va al hipotálamo, donde se genera una respuesta que puede ser temblores, sudoración, vasodilatación, vasoconstricción, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esa es la forma en que el organismo regula el calor o la ausencia del mismo. ¿Okay? Sí. Nunca me acuerdo si es que esto está grabando o no. Entonces tenemos la termorregulación. Nuestra temperatura debería estar siempre entre los 36.1 y 37.8 grados. Realmente son 37,2 en una persona normal en reposo. ¿Ok? Entonces, los aumentos de temperatura pues producen, o las disminuciones van a producir desde deshidratación, golpe de calor, lesiones cerebrales, somnolencia o muerte. Cuando una persona se congela, en realidad se vuelve insensible al dolor porque las estructuras se queman. ¿Ok? Una quemadura por frío es igual a una quemadura por calor. Destrucción de estructuras. La persona lo que sufre es somnolencia y se duerme, ¿okay? Para morir. Por calor hay un estado de shock, donde hay alucinaciones, etcétera, y después sobreviene la muerte, ¿ok? Por supuesto hay hipertermia e hipotermia. Hipertermia cuando la temperatura sube de los 37.2, podemos tener fiebre hasta cierto rango tolerable, que son unos 40 grados más o menos Celsius. Ya a los 40 grados puede haber daño cerebral porque las proteínas se desnaturalizan. Escuché por allí
en la televisión a alguien diciendo que las proteínas se desintegraban. ¿Ok? Eso es una aberración total. La proteína tiene 4 estructuras y la única que se destruye es la cuaternaria. Ese proceso se llama desnaturalización. Pierde toda actividad biológica, aunque sigue presente. Esa estructura es geométrica. Ella adquiere una conformación que permite que haga su trabajo. Entonces, la palabra desintegrar proteínas, no solamente en física, tampoco se le ocurre usarla en biología. Eso es una completa tontería. ¿Ok? Las proteínas no se desintegran. Y de hecho, nada se desintegra. Por la primera ley de la termodinámica que vamos a ver más adelante, eso no ocurre. ¿Ok? La energía, que es igual a la masa según la ecuación de Einstein, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Solo se transforma. Exactamente. Entonces, tengan eso presente. ¿Ok? Que el ser humano, por supuesto, si usted tiene un niño y tiene fiebre, 40 grados, haga lo que se hace en todos los pueblos, ¿no? Abra el balde de agua y sumérjalo. No lo ahogue, por supuesto, pero enfríelo. ¿Por qué? Porque lo primero que usted debe combatir es evidentemente la fiebre. Tiene que bajar la temperatura. Si usted va al rescate de alguien y está con hipotermia, lo primero que tiene que hacer es abrazarlo. Entonces, por conducción, su calor va a ser transmitido al cuerpo que está más frío y ambos van a alcanzar el equilibrio térmico. ¿Ok? Sencillamente porque si usted permite que la hipotermia progrese por debajo de los 34 grados, probablemente la persona no va a sobrevivir. ¿Ok? Profe, una pregunta, por la misma conducción, la persona se le podría bajar la fiebre, ¿no? Sí, pero lo que pasa que si una persona tiene 40 grados de fiebre y nosotros tenemos 37, la transmisión de calor no va a ser gran cosa. Por eso es que se le pone hielo. En realidad, para conducción, lo que se hace es agarrar hielo, ponerlo en un trapo y ponérselo. Ahí sí hay conducción, desde el cuerpo caliente Sí, al cuerpo exacto. frío, por supuesto. Ah, ok, ¿Ok? ok. Pero si yo abrazo a Gracias. una persona con fiebre, mi temperatura es casi 37 y pico. La de ella es 40 grados. O sea, no va a haber una transmisión suficientemente importante de calor desde la persona accidentada hacia mi persona. No ocurre lo mismo cuando la diferencia es de hipotermia, porque ahí sí mi calor va a transmitirse por conducción hacia la persona lesionada. Entonces es probable que eso le ayude. Por supuesto, hay que quitarle la ropa mojada, si está húmeda, protegerla del frío, abrigarla, etcétera, etcétera. O sea, hay varios casos allí, varios pasos que hay que hacer para rescatar a una persona que esté sufriendo en algún momento determinado hipotermia. Bueno, estos son factores que intervienen en la regulación, usted lo va a leer después y vámonos a la anomalía del agua. ¿Ok? ¿Por qué vemos el agua? Porque vamos a comprobar que es fundamental en todos los procesos de nuestra vida. ¿Ok? Está relacionado con todo lo que estamos estudiando o vamos a estudiar. Es una molécula polar, es decir, tiene polos, como un imán, en un lado positivo y uno negativo. Genera interacciones intermoleculares entre moléculas. Esas interacciones se llaman puentes de hidrógeno y las vamos a estudiar. Es el solvente universal por excelencia, mas no es el único. Tiene un elevado calor específico, conductividad térmica, sabor, olor y aspecto, y presenta 3 estados de la materia. ¿Okay? Y esa es la molécula de agua. Primero, es un átomo de oxígeno unido por enlace covalente, es decir, por compartición de electrones, con 2 átomos de hidrógeno o 2 protones. Esos electrones
que están compartiendo oxígeno e hidrógeno están más cerca del oxígeno, que es más electronegativo. Entonces se forma una densidad de carga negativa hacia el lado del oxígeno y una densidad positiva hacia el lado de los hidrógenos. ¿Ok? Como usted puede ver del lado izquierdo, se forman dos polos, uno negativo y uno positivo. Pero además, el oxígeno tiene electrones que no comparte. Esos electrones tratan de estar lo más separados posibles y van a formar una especie de pirámide triangular. Esa es la forma geométrica del agua. ¿Ok? Aquí entonces, dado que la molécula de agua tiene dos polos, el lado negativo de una de ellas puede interaccionar con el lado positivo de otra y viceversa. Eso va a generar unas interacciones que se rompen y se forman de manera continua, llamadas puentes de hidrógeno. Cada molécula de agua tiene 4 puentes de hidrógeno. 4. Puede formar 4 puentes de hidrógeno. Eso determina su punto de ebullición. ¿Ok? El alcohol etílico, forma 2 puentes de hidrógeno. Entonces, eso va a explicar que el punto de ebullición del agua esté cerca de los 100 grados y el del alcohol etílico sea 57 grados. ¿Ok? Se explica por la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden formar ambas moléculas. Por supuesto, el agua que es polar solamente va a poder disolver sustancias polares. Dada que las sustancias orgánicas grasas, por ejemplo, no son polares, entonces el agua no puede disolver grasas. Polar disuelve polar, no polar disuelve no polar. Entonces yo, para disolver una grasa, necesito, por ejemplo, hexano, o necesito otro tipo de solvente orgánico que me permita disolverla. ¿Ok? Por supuesto, si yo tengo una sustancia grasa que quiero incorporar en una sustancia acuosa, necesito algo que haga de puente. Y las hay, se llaman surfactantes, se venden, y eso permite que yo pueda incorporar sustancias oleosas en sustancias acuosas. ¿Ok? De eso pues vive la industria química y hay muchísimos ejemplos que se podrían nombrar, pero esto no es clase de química. ¿Ok? Entonces, por supuesto, forman puentes de hidrógeno que se forman y se rompen continuamente, pero que cuando se forma el hielo, estos puentes quedan y atrapan aire. Ese es el aspecto azul del hielo. ¿Ok? Aparte de eso, el agua sufre una anomalía, porque las sustancias se contraen con el frío y se dilatan con el calor, pero resulta que el agua es al revés, hasta los 4 grados. Entonces, el hielo tiene menos densidad que el agua. Curioso, por eso el hielo flota. Y cuando usted tiene un lago, se congela la parte de arriba y hace de aislante, entonces la parte de abajo sigue siendo líquida. Hay un satélite, no sé, Neptuno por allí, que es una costra de hielo de 100 kilómetros. Debajo de esa costra de hielo hay agua líquida. No se sabe qué hay ahí, pero hay agua. Entonces, el agua tiene un punto triple donde conviven. En ese momento el agua ni se comporta como sólido, ni como líquido, ni como gaseoso. Es el punto triple del agua. Después tiene un punto crítico por encima del cual se convierte en un fluido supercrítico. Eso no es tema para nosotros, ¿ok? Pero esta parte sí, porque ese punto triple ocurre a la temperatura de 0.01 grado y 0.006 atmósferas de presión, y en ese punto específico el agua no se comporta ni como hielo, ni como agua líquida, ni como vapor. ¿Okay? Lo cual explica entonces que el hielo flota en el agua. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno,
Sencillamente porque ella se comporta al revés de todo lo demás. La madera, por ejemplo, en invierno cruje, te escucha los ruidos. Las sustancias se dilatan con el calor, pero el agua se comporta al revés hasta cierta temperatura, que son 4 grados centígrados. ¿Ok? Después adquiere la condición normal. Bueno, esa es la explicación de por qué el hielo flota. Vamos a pasar eso. Y llegamos entonces a equilibrio térmico, que era lo que estaba hablando. ¿Ok? Entonces, el calor, el objeto con más calor transmite su energía al cuerpo con menos calor hasta alcanzar lo que se llama un equilibrio térmico. ¿Ok? ¿Qué es capacidad calórica? Es la cantidad de calor que un cuerpo debe absorber o ceder para elevar o disminuir respectivamente su temperatura en 1 grado. Esta es su fórmula. Q es calor y delta T es la variación de temperatura. Temperatura final menos inicial. Es bueno que sepa eso, aunque no vamos a hacer cálculos al respecto, ¿ok? Pero sí tiene que entender que usted vio esto alguna vez y saber que esto existe, por lo menos. El calor específico, entonces, es la capacidad calórica sobre la masa y se define entonces como la capacidad calórica por unidad de masa. Cuando usted despeja cantidad de calor de acá, esta fórmula es de amplio uso, ampliamente conocida. Cantidad de calor se va a calcular siempre como la masa por la capacidad por delta T. ¿Ok? Este C no es esta C, ¿ok? Ojo. Bueno, algunos calores específicos de cierta sustancia, la del agua se define como 1, ¿ok? Igual que la densidad. Entonces, todo lo que tenga densidad por encima de 1 se hunde y lo que tenga densidad menor a 1 flota. El aceite tiene una densidad de 0,8 aproximadamente, entonces flota. Como el hielo tiene una densidad menor que el agua líquida, entonces también flota. ¿Okay? Y ya se acabó el tiempo. Qué barbaridad. Ya va. Después venimos con los cambios de fase. ¿Ok? Hay 4 fases de la materia, sólida, líquida y gaseosa, y hoy en día se reconoce la 4ª, que es el plasma. Fíjense bien, un estado de la materia se define como un estado donde la materia se comporta y tiene características propias en ese momento. ¿Ok? El agua sólida se comporta diferente de la líquida, se comporta diferente de la gaseosa. Entonces, como hay un estado en el cual sus características no son ni sólidas, ni líquidas, ni gaseosas, se ha definido como plasma. Hoy en día se menciona el 5º estado, que es el estado cuántico. Eso no existe, sino en la imaginación de la gente que lo está proponiendo. ¿Ok? A todos lo llamamos cuántico, como ya le he dicho muchas veces. Eso no nos interesa. ¿Ok? Plasma es lo que conforma el Sol. ¿Ok? Y aquí yo le puedo hacer, esto lo repasa, los estados de la fase, pues voy a entrar a termodinámica inmediatamente. Y entonces le voy a hacer una pregunta tipo examen. Si yo tengo vapor, si yo tengo agua líquida, agua en un recipiente, está hirviendo, el agua está hirviendo, y le aplico más energía a esa agua que ya está a 100 grados, por ejemplo con un soplete, la pregunta es, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Sube, baja o se queda igual?